Muy bien, buenas noches, me presento, soy ingeniero Jorge Castellón. Para poder conocerme un poquito más, voy a plantearle una semblanza mía. Soy director de marketing educativo y expansión internacional de la Universidad de Investigación e Innovación de México, y aquí va mi semblanza. Jorge Castrillón es ingeniero industrial, recibido de la Universidad de Buenos Aires, conferencista internacional en estrategias de marketing y publicidad. Sus primeros años de carrera transcurrieron en ventas y marketing de las principales compañías de consumo masivo de Venezuela y Argentina. Durante la primera década de este siglo, su carrera profesional transcurrió como gerente general y CEO de las principales agencias de publicidad y de empresas de comunicaciones de marketing de Argentina. Es founder y CEO de Génesis Marketing Educativo y actualmente director de Marketing Educativo y Expansión Internacional de U Global Core y director de la red Alumni Futuro. Muy bien. Y un poco para poder, de alguna manera, conocer nuestra universidad, que yo creo que la conocen, tengo que hablar sobre WICS. Es una universidad descentralizada y autónoma, y nos autodefinimos como una universidad innovadora y disruptiva. ¿Por qué? Porque estamos preparados para este mundo cuántico que estamos enfrentando en los próximos 20 años. Yo hablo de un espacio liminar que está ocurriendo en estos momentos, un espacio de gran transformación, yo para la educación tengo dos grandes paradigmas. El primero es un niño que entra en el preescolar, va a estudiar una carrera universitaria de una profesión que hoy no existe. Así es. Y todo lo que aprendió durante su carrera universitaria prácticamente es obsoleta a los 5 años. Este es el mundo que estamos viviendo, y en este mundo el ADN de nuestra universidad dice lo siguiente: somos una universidad que piensa en la innovación como recurso inagotable y que rechaza el rol pasivo y elige ser parte de las soluciones que ayuden a resolver los problemas sociales y ambientales de nuestro entorno, buscando el mismo comportamiento en nuestros estudiantes. Nuestra palabra sagrada es la innovación, y nos definimos como una comunidad de hacedores, pero también definimos lo siguiente: desconocemos el futuro. Pocos pueden decir que conocen el futuro. Podemos co-crear futuros, pero no lo sabemos qué va a pasar de acá a 15 o 20 años. Pero sabemos la importancia que tienen y tendrán las habilidades emergentes, como la creatividad, el pensamiento crítico, la gestión de lo impredecible y las habilidades no cognitivas. Y algo que subrayamos: para desarrollar cualquier tipo de trabajo. Hoy no podemos prepararnos para un trabajo que no sabemos cuánto tiempo va a durar en existencia en estos momentos. Y eso es lo que nos centramos. Por eso definimos que WIC somos una puerta al futuro. Como decimos que es una universidad descentralizada, prácticamente todos nuestros tutores están en distintos lugares de Iberoamérica, en España, en México y prácticamente en cada país de Latinoamérica. El área de posgrado de WICS nace prácticamente hace un año. Hoy tenemos esta distribución prácticamente en dos grandes países como Ecuador y Colombia, la mayor cantidad de alumnos, luego en República Dominicana y todo lo que tiene que ver en Centroamérica. Prácticamente el relanzamiento de la universidad en todo lo que es posgrado fue en Ecuador. El 14 de agosto del 2022 se lanza WICS posgrado en Ecuador con 4 doctorados: doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración Estratégica, doctorado en Dirección de Proyectos y el doctorado en Economía y Finanzas. Luego hay un relanzamiento en Ecuador, un Open Day, el 30 de marzo del 2023, y a esos 4 doctorados agregamos 2 maestrías: la maestría en Administración Estratégica y la maestría en Gestión Hospitalaria. Hoy, prácticamente a un año y mes de nuestro nacimiento, tenemos 1.218 alumnos en 22 países. Esto es 90% doctorado, 10% maestrías. Prácticamente hace muy poco se hizo la primera estancia doctoral, y acá tengo un breve testimonio de 4 de nuestros alumnos que asistieron a este doctorado.
a esta, perdón, estancia doctoral. Elegí Wix porque a través de los compañeros universitarios y compañeros que hemos cursado algunos espacios de formación, hemos visto como mejor opción esta universidad que nos permite primero tener la flexibilidad en horarios, el tipo de clases sincrónicas y asincrónicas, y también porque nos permite seguirnos profesionalizando. Tienen la línea de apoyo para una mejor calidad de vida en el ámbito social y bueno, eso me motiva para poder seguirme profesionalizando. Me llamó mucho la atención su concepto de disruptibilidad en la educación. Creo que los sistemas tradicionales nos están llevando al mismo círculo vicioso de no resolver nada y necesitamos en este entorno tan competitivo donde permanentemente hay cambios, necesitamos aplicar creo que más métodos o conceptos disruptivos que nos permitan ya brindar soluciones objetivas, soluciones palpables a situaciones que vivimos. Porque te brinda la oportunidad y la flexibilidad de compartir tanto tu parte profesional como la parte académica, que hoy por hoy es fundamental manejar este sistema híbrido, ¿no? Que te permita justamente seguir realizando tus actividades en la parte privada, en la parte pública, en lo referente a la parte laboral y sobre todo anclarlo ya a tu perfeccionamiento en las habilidades profesionales y de investigación, sobre todo como lo es un doctorado en economía y finanzas. Elegí este maravilloso programa porque cuenta con las facilidades necesarias para que aquellos que estamos en algunas actividades multidisciplinarias, en la docencia, en la práctica, en la investigación, y además contamos también con familias, pues es una herramienta maravillosa para poder ampliar nuestro conocimiento a través de las redes virtuales y a través del acercamiento o el acortamiento de las distancias. Es un programa muy fortalecedor, muy enriquecedor para los docentes y en general para las disciplinas que se desempeñan en el ámbito de la enseñanza. Como dije antes, para nosotros es muy importante las habilidades emergentes y preparar a nuestros alumnos para este futuro que se viene. Por eso hemos desarrollado una red Alumni Futuro. Bayou Global es una red de networking internacional que da servicio y apoyo a distintas universidades, que tiene una serie de actividades o programas, como por ejemplo hace muy poco terminó un ciclo de conferencias de 40 conferencistas, digamos, prácticamente de todos los rubros, todos ellos eran alumnos y profesores de nuestra universidad. Ahora, hace muy poco empezamos este ciclo de conferencias internacionales, innovación y conocimiento impulsando el futuro, pero fue un ciclo abierto donde prácticamente participaron 260 postulantes conferencistas de distintas áreas y fueron elegidos en total 30 para prácticamente hasta diciembre tener 2 conferencias semanales martes y jueves. Tenemos las masterclass, que son conversatorios donde se hablan 4 o 5 especialistas en un tema determinado. Tenemos el ciclo Pensadores del Futuro, donde invitamos a futurólogos que nos den una visión de lo que se viene en distintas áreas. El campus de entrenamiento Yo como Marca es un campus de 2 meses que hacemos una vez por año, en donde preparamos a nuestros alumnos en todo lo que es el empoderamiento personal, en todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento, con el reconocimiento, la automotivación, para enfrentar este mundo tan disímil que vamos a enfrentar. El censo de empleabilidad, dentro de un poco lo estamos lanzando, es un censo de empleabilidad y bienestar en el trabajo de todos nuestros alumnos y de las universidades que pertenecen a la red Alumni Futuro Bayou Global. Esto lo vamos a hacer con la red de líderes de talento, tomadores de talento en Colombia. Es una empresa llamada Meta Consulting que está trabajando con nosotros en este censo de empleabilidad. Para nosotros es muy importante las familias invitadas a todos los actos de bienvenida que estamos haciendo y tenemos actividades para ellos, como las Olimpiadas, que es un juego de cultura general donde compiten en preguntas familias de distintos lugares de Latinoamérica, el Red de Networking Internacional, donde juntamos a todos aquellos que tengan proyectos personales. En este momento estamos haciendo también un taller de creación de futuros.
el programa Compañeros, donde incentivamos el encuentro de nuestros alumnos, sea virtual o sea presencialmente, en función de qué ciudades están y en qué programas. La bolsa de trabajo, acuerdo que tenemos con LinkedIn para poder ofrecer a nuestros alumnos oportunidades. Y por último, la cápsula del tiempo, que nace con un taller de mapa de sueños, donde interviene todas las familias para crear ese sueño que tienen y ver de qué manera lo van a cumplir en esta cápsula del tiempo. Así que esto es Wix y su red alumni. Todos los que, digamos, alumnos de las universidades aliadas tienen su certificado de membresía. Y ahora sí voy a dar paso a nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Juan Diego Alzate Gómez, ¿sí? Quien nos va a dar una conferencia sobre la historia de la organización que quebró por vender demasiado. A mí me atrajo mucho este título. Es una reflexión sobre la expansión internacional. Hoy tenemos un gran especialista que se encuentra en estos momentos en la Argentina, en Buenos Aires, en un foro muy importante que seguramente él le va a comentar algo. Y para que lo conozcan, voy a una semblanza de nuestro conferencista. Dr. Juan Diego Alzate Gómez, PhD en Administración Estratégica de Empresas por Centrum Graduate Business School. Es doctor on Business Administration for Masters School of Management en Holanda. Magíster en Negocios Globales con honores cum laude por la Universidad Católica del Perú y MBA por EADA Business School de Barcelona. Catedrático de posgrados en Temple University, Universidad Javeriana, EGADE Tec Monterrey, Centrum Perú, UID Ecuador, Rosario y Externado de Colombia y conferencista global de ICC. Tiene más de 20 años de experiencia ejecutiva en logística global, aduanas, implantación de negocios y administración estratégica. Líder de proyectos de ley sobre adopción de la Convención de Estambul para implantación del carné ATA, el pasaporte de las mercancías en Colombia. Y antes de presentar a nuestro conferencista oficialmente, todos aquellos que tengan preguntas sobre la conferencia, la ponen en el chat. Yo voy a estar de intermediario y voy a elegir preguntas que sean conducentes y se las presentamos a nuestro conferencista. Juan, un placer tenerte con nosotros. Bienvenido a este ciclo de conferencias internacionales. Gracias, Jorge, ingeniero. Es mi gusto enorme estar en esta nueva y retadora universidad y apuesta que es IUX. Les auguro mis mejores éxitos y como conozco la industria doctoral en mi continente, me parece que han logrado una cosa rotunda en solo un año de gestión, tener 1000 estudiantes doctorales. Te agradezco mucho, Juan. El continente no produce más, todo el continente no produce más de 7, 8 mil doctores al año. Quiere decir que en solo un año ya tienes más del 15 al 20% de la penetración de mercado. Eso es un reto que probablemente parte del ADN innovador que tienen tú y todo tu equipo. Así que les felicito y también agradezco profundamente que me hayan invitado a esta charla que va a tener carácter científico, pero en tono innovador y en un tono de cómo hablamos los ejecutivos en las organizaciones modernas. Mi querido ingeniero. Maravilloso, Juan. Dejo de compartir, toda tuya la pantalla y yo desaparezco. Perfecto. Bueno, un abrazo entonces y vamos a poner aquí compartir pantalla. Y bueno, es un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Veo en la sesión de preguntas que están saludando desde Ecuador, desde Colombia, desde otras latitudes. Y bueno, vamos a rodar, vamos a rodar. Arranquemos por una pequeña reflexión, y es que tenemos un mito, y este mito me nace cuando yo hago un parangón y pongo en un tablero todas las empresas que se han quebrado en los últimos 20 o 30 años y todas las empresas que han logrado ser exitosas en los últimos 20 o 30 años, y podemos encontrar ciertos puntos en común. Y es que al parecer, el éxito de la organización no está muy relacionado con las ventas. Y de ahí nació esta idea creativa que he llamado la historia del hombre de la empresa que se quebró por vender demasiado. Por si las moscas, vamos a hablar de ciencia pura, esto es puro doctorado,
Esto es pura investigación científica, pero hoy la vamos a tomar en un tono ameno, en un tono bastante coloquial, con lo cual cualquiera de los de la audiencia, bien sea que sea un emprendedor o un joven en bachillerato o un estudiante doctoral o incluso un CEO, probablemente va a encontrar grandes acervos para su vida. Muy bien, démosle arranque a esto. Estos son los disclaimers en términos de todo lo que tiene que ver con el derecho de autor de estas diapositivas, que por suerte me han comunicado que todos ustedes la van a tener. Ahí estamos nosotros. Yo llevo 20 años haciendo un doble camino entre la investigación, la academia y emprendiendo en mi propia organización y dirigiendo organizaciones. Ahora trabajo para varias ONGs del mundo, entre esas para International Chamber of Commerce. De hecho, ahora en Buenos Aires estamos asistiendo a la reunión de las Américas de ICC y vamos a ver si logramos cosas como temas de facilitación del comercio, el BL electrónico y algunas otras cosas de la iniciativa global de ICC para ver si seguimos empujando este continente hacia una mejor competitividad. Bien, la primera reflexión que traigo para hoy es la expansión internacional es un determinador del éxito. Dicho de otra manera, todas las empresas tenemos que tener 500 puntos de venta, todos los restaurantes tenemos que ser McDonald's, tenemos que ser Subway. Cada que estudiamos innovación tenemos que pensar en Apple. Si estamos pensando en publicidad tenemos que traer como referentes a Coca-Cola. ¿O qué nos tienen que enseñar miles de organizaciones en nuestro continente que para mí saber son casi todas, más del 70%, para poner una media de todo el continente de Latinoamérica, de todas las empresas, son empresas pymes, lo llamamos pequeñas y medianas empresas. E incluso de ese 70, más del 90 son micro, o sea, son compañías de 1 a 2 millones de dólares de ventas máximo. O sea que eso nos pone en que los que hemos arrancado a estudiar desde hace 30 años la alta gerencia y le hemos enseñado y la hemos aplicado, hemos aprendido negocios de los grandes, de Kotler, de Misber, de Fred David, y planeación estratégica como si todos fuéramos a hacer una multinacional. Lo que me dice la experiencia y la evidencia científica es que por ahí no es la cosa, que al parecer estamos más llenos de pequeñas empresas. Y ahí hay un acervo para trabajar si es que queremos innovar, si es que queremos ser competitivos, y probablemente lo podemos lograr poniendo atención ya no a las ventas, sino a otro ciclo mucho más virtuoso, que no tiene que ver con las ventas, sino con el alto rendimiento. Entonces, déjenme poner aquí sobre la mesa el ejemplo del ciclo no virtuoso. O sea, ¿cómo vemos normalmente estas organizaciones que se quiebran y que se quiebran a los 5, a los 10 o a los 15 o a los 20 años y se quiebran por una sola razón, por considerar que la forma correcta de crecer es expandirse y es crecer? Y esto parecería un discurso antigerencial, porque probablemente en todos los libros y en todos los papers nos dicen cómo crecer, pero en una nos han dicho cómo detenernos y en qué momento probablemente encontramos el punto de maximización. Y hablemos del ciclo no virtuoso. ¿Qué es un ciclo no virtuoso? La evidencia, y parece un poco chistosa, de lo que veo todos los días, desde Argentina hasta Canadá, y probablemente también lo veo en algunos espacios europeos. Y es esto. Una organización está vendiendo, le está yendo muy bien en ventas, con lo cual normalmente en esta etapa estamos hablando de un gerente propietario o gerente hombre o mujer que está creciendo en ventas, se siente a gusto, su producto es aceptado en el mercado o su servicio, está cómodo y empieza a expandirse sobre la vía operacional. Probablemente empieza a contratar más gentes para trabajar en la máquina, o sea, en la producción, o en marketing, o en distribución, empieza a poner canales digitales, amplía su portafolio, o amplía el mercado, o amplía el portafolio, empieza a generar extensiones de línea, etcétera, etcétera, y contrata más gente. Y hasta allí, al parecer, hay una obsesión natural del empresario por medir el tamaño de las compañías por el número de empleados. Yo recuerdo hace unos 15 años, estaba yo en Nueva York visitando a mi hermano mayor y me dice, ¿cómo vas con tu empresa, Juan Diego? Con una de mis 3 empresas. Y le decía, hombre, muy bien, tengo tantos empleados. Y me dice, uy, Juan Diego, qué respuesta tan complicada. Algo me dice que vas a tener problemas, porque si estás viendo el tamaño de tu compañía por el número de empleados, vas a ver que tendrás problemas. Por supuesto que los tuve. Esa compañía que tenía en su momento un poco de empleados, hoy en día tiene la 10ª parte de esos empleados,
solo tiene una oficina después de tener 5 y probablemente ahora es muy rentable y ahora me hace feliz. Y ahora me hace feliz, ¿por qué? Porque puedo estar aquí con ustedes compartiendo este espacio, puedo viajar por el mundo mientras mi compañía y el mercado responden a la dirección estratégica. Eso es lo que quiero dejar hoy. Entonces, compremos, es hora de vivir mejor. Normalmente, ¿qué empiezo a encontrar? Que hay fuga del capital de la organización para que el dueño o los dueños, normalmente son 1 o 2 en la primera etapa, a veces es su esposo, su hija, o a veces el esposo de la dueña, o un socio gestor desde el principio, y empiezan a mejorar su calidad de vida. Entonces compran carro, camioneta, compran una casa a las afueras de la ciudad, y al parecer las cosas van bien, las ventas van bien, somos muy buenos haciendo lo que hacemos, consigamos más personal. Y ese es un ciclo que yo llamo un círculo vicioso, no armónico, porque probablemente va a traer de entrada la primera patología, y es que vamos a encontrar la falacia del crecimiento sobre ventas y no un crecimiento basado en el alto rendimiento. Global, al parecer, me va a tocar explicar en esta sala qué es eso del alto rendimiento. Pues venga, vamos a ponerlo de una vez, sirvámoslo de una vez ese bufete y sirvamos de una vez el plato fuerte de esta cita, que es, ¿qué es eso del alto rendimiento? Entonces, hay una pregunta que quiero que ustedes se la contesten allá desde sus casas. Me imagino que todos están en casa porque esa es la magia de la virtualidad. Discúlpenme que se me pasó. Y quiero preguntar qué es eso de la estrategia. Y yo pregunto normalmente, ser bueno consiguiendo las metas, mejorar la meta de la organización, conseguir el mejor software, tener la mejor tecnología, hacerlo mejor, capacitar más a nuestros empleados. ¿Eso nos da estrategia? ¿Qué es realmente estrategia? Entonces, en este momento voy a invitar de una manera clara y sencilla a mis amigos Michael Porter y Minsberg, y probablemente los estudiantes doctorales van a tener que tomar un café muy fuerte sobre el asunto de la competitividad. Pero vamos a definir de manera sencilla. Una organización tiende a detrimentar su valor por la competencia, porque la competencia por sí mismo es destructiva. La competencia por sí misma, basada en el precio, detrimenta el valor de las organizaciones y las obliga a gravitar en la falacia del precio. Con lo cual, desde Adam Smith para adelante, cuando no nos diferenciamos, la única razón para estar vivos en el mercado es bajando precio o compitiendo vía precio y apretando los márgenes. Ahí es cuando encontramos la visión porteriana de la competitividad, que dice una compañía puede encontrar la competitividad, puede ser competitivo si logra hacer algo diferente, algo que definitivamente logre crear un valor superior por el cual generaríamos algo que John Magreta llamaría el willing to pay o deseo de pago. Si eso es así, una compañía puede ser diferente porque lo hace diferente o puede ser mejor, puede ser más eficiente. Tiene una habilidad excepcional en el delivery, en la entrega, en la distribución, en el diseño, en el performance, en el costo o en la productividad. Siempre pongo el ejemplo de ser eficiente, el malabarista, ¿no? Ese señor que empieza a hacer malabares y a los 3 meses es un gran malabarista. Y otras personas como yo, por más que ensayo todo un año, no logro ser malabarista. Eso significa una habilidad excepcional. Y me gustaría ir dejando eso sembrado como una de las grandes conclusiones de hoy. Concéntrense, queridos ejecutivos, estudiantes, doctorales y magistrales, concéntrense en explotar las habilidades excepcionales que todos los seres humanos tenemos. Y eso es una magia de la naturaleza. Y es que todos los seres humanos, luego todas las empresas, tenemos habilidades excepcionales. O sea que no te concentres tanto en competir, sino en ser diferente o generar valor o ser mejor que otros, o el santo grial, las dos cosas al tiempo. Cuando una organización logra las dos cosas al tiempo, probablemente estaríamos ante el santo grial de la competitividad. Déjenme, so pena de caer un poco en la academia, pero explicarlo con un pequeñísimo cuadro. Por si las moscas, aquellos que sean todavía ratón de bibliotecas, pueden leerse What is a Strategy, que es estrategia, Michael Porter, que es quizás un artículo seminal de los grandes de él, y ahí van a encontrar este concepto, por si las moscas, que no es mío. Entonces, ¿de qué depende el ROI? El ROI o el retorno de la inversión no es otra cosa que cuánto me cuesta producir lo que produzco, cuál es el capital involucrado en lo que hacemos en la organización y a partir de ahí qué es lo que producimos. O sea que es un tema de ingreso sobre coste. Ahora, la competitividad se logra
Cuando comparo ese ROI en el tiempo, no hoy, en el tiempo, hoy 23, 22, 21 o hacia adelante, con el desempeño promedio de la industria. Desempeño entonces va a ser la medición del ROI en términos de promedio aritmético de la industria y serán competitivos aquellos que tengan un rendimiento superior a ese ROI de la industria. Pero aquí viene la clave mágica, la clave mágica. Fíjense que las dos cosas funcionan en polaridades absolutamente diferentes. Fíjense que mientras deseo que el valor suba, que sería esta parte de nuestra ecuación, quiero que venga de bajo hacia alto el valor. Por otro lado, quiero que mi costo reduzca o baje. Entonces, fíjense que al final de los días, la alta competitividad depende de la alta creación de valor sobre la mayor eficiencia operacional posible. Pero eso solo es posible, ese desempeño, si lo logro con dos condiciones críticas. Si esa condición de valor o de eficiencia es difícil de igualar y además si es sostenible. Y si quieren anote por ahí eso en un cuadernito. Difícil de igualar y sostenible serán los dos factores críticos para el alto rendimiento. Y vamos a acuñar este nuevo concepto como high performance en inglés o como alto desempeño en español. El alto desempeño, entonces, es la búsqueda por la competitividad a largo plazo. Aquí viene Don Porter y lo traemos con un tada gigantesco, cuando nos dice que la eficiencia operacional y la estrategia son esenciales para el desempeño superior, como lo explicaba ahora, que al final es el gran objetivo de cualquier organización, así sea sin ánimo de lucro. Pero cuidado, porque estas dos cosas trabajan en sentidos diferentes. Tienen una energía, tienen una polaridad, tienen un mindset totalmente diferente. Y esa es la magia de los CEOs, esa es la magia de los estrategas, cuando nosotros logramos hacer ese yin-yang que requiere habilidades muy blandas, tales como las explicaba el ingeniero Jorge al principio de esta charla, que por si las moscas, les voy a dar otra pista, de eso vienen hablando los últimos 5 premios Nobel de Economía, bueno, o lo que decimos premio Nobel, el premio del Banco de Suecia, que es el famoso premio Nobel, que no es Nobel, y también otros como Pink y otros tantos que nos vienen cantando un nuevo ritmo de que dependen estos ejecutivos, hombres y mujeres, que son capaces de lograr el alto rendimiento. Y definitivamente serán esas habilidades de futuro de las que hablaba el ingeniero Jorge hace nomás 10 minutos. Párale bolas entonces a eso, porque la otra parte es absolutamente técnica, la otra parte es absolutamente orgánica y es basada en ciencia y es basada en lo que sabemos del estado del arte, de qué hacer, qué no hacer con el estado de resultados, con la máquina, con la productividad, con las tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces, a este nivel, tengo que ir poniendo aquí sobre el tablero una cosa fundamental. Espero que es que este querido PowerPoint se me está enloqueciendo. Al final de los días, la ecuación por la cual trabaja cualquier tendero de barrio es muy sencilla. Ingreso sobre recursos, punto. No trabaja con otra cosa diferente que ello. Significa que esos recursos, si los ven jalados hacia la izquierda, son varios. Discúlpenme que no sé por qué este PowerPoint se me está yendo automático y no debiera. Pero bueno, si no, se van a tener que montar la pasadera y me van a disculpar. La mano de obra, los activos productivos, los sistemas, el medio ambiente, pero los recursos más críticos son la mentalidad, los procesos y la cultura. Y es donde probablemente estamos cometiendo errores los ejecutivos, focalizados en los recursos financieros y no estamos dejando ver que el recurso ilimitado, el recurso que podemos explotar a niveles astronómicos, están basados en la gente, en su cultura, en su mindset. Y por eso la innovación es uno de los drivers del futuro, si es que queremos tener alto rendimiento. Entonces, para contar la historia de este hombre que se quebró por vender demasiado, también tendremos que contar parte técnica, porque ya vimos que esto es un tema de una habilidad blanda de ver y de crear, pero de una habilidad muy dura de lograr estructuras que sean capaces de solventar el valor, porque al final de los días, todos los costos, todos los gastos y todos los dividendos se pagan con las utilidades. Entonces, la pregunta que hace el empresario que se quiebra es, ¿dónde está mi plata?
¿Dónde está mi dinero? Where's my money? ¿Qué es lo que pasa con esas organizaciones cuando en un momento dado el empresario dice, pero venga, yo compré casa, compré carro, eduqué mis hijos, tengo dinero en el banco, pero pago impuestos y no veo mi dinero. ¿Dónde está mi dinero, por Dios? ¿Y por qué al parecer, entre más crezco, siento que es más pesado mi organización y que ya no me divierto como antes y que probablemente mis utilidades eran mucho mejor antes? ¿Dónde está la bolita? ¿Qué es lo que ocurre con esa organización que pasa por esa crisis? Otras, por el contrario, en esos momentos de crecimiento, paran, atraen talento, sobre todo las grandes universidades, y dicen, vengan, señores doctores, señores magísteres, enséñenme a administrar, enséñenme el nuevo management, porque definitivamente en algún momento la capacidad creadora da paso a la alta gerencia, que es absolutamente científica, técnica, innovadora, para poder solventar las grandes organizaciones. Dicho de otra manera, Steve Jobs no era un gran gerente, él era un gran innovador. Detrás teníamos un Tom Hooks en Bosnia capaces de desarrollar una estructura organizacional que le diera performance a Apple. De hecho, el crecimiento de Apple después de la muerte de Steve Jobs ha sido astronómico. En este momento es una compañía que pasa ya a los trillones, y eso es una locura. Llevo más de 10 años diciéndolo, el nuevo banco más grande del mundo será Apple y ya nos está dando pistas de por qué. Y párale bolas. Todos los que estamos aquí tendremos una cuenta de Apple y los que no la tengan, sáquenla rápido. Por si las moscas, 4.5 efectivo anual al año es una locura con el respaldo de Apple. Ok, ¿dónde está mi dinero? Y esa es la pregunta que nos hacemos. Déjenme decirle 3 cosas de finanzas para no meternos en un mare magnum de 40 horas de curso de finanzas. Ojo, las ventas son hermosas, las ventas son algo precioso, las ventas ponemos adelante, es el vestido de gala de las compañías, pero la estructura de las organizaciones se ve, se siente y su salud en los flujos de caja. Los flujos de caja son la real estructura que permite que una organización pueda ir creciendo sólidamente y no son las ventas. O sea que primero aprende a que tu producto tenga valor, que la gente lo compre, que el mercado lo acepte. Si ya tienes esa magia, eureka, tómate el primer café y descansa 2 segundos. Respira. La siguiente pregunta es, ¿cómo hacerlo mejor? ¿Cómo hacerlo más rápido? ¿Cómo hacerlo más eficiente? ¿Hay alguna tecnología disponible para ello? ¿Tenemos o es que no tenemos capacidades para mejorar lo que hacemos? Lo que hacemos se parece a lo que hacen los otros en términos operacionales. Lo podemos hacer mejor. Y la más importante, esta operación es capaz de generar los flujos de caja para que esta organización enfrente el presente y el futuro con todas sus responsabilidades. Cuando la respuesta es sí, entonces nos tomamos el tercer café, y es el café de la estructura, y es hasta dónde debo crecer. Y ese libro todavía yo no lo he podido leer, el libro que diga pare de crecer, me los he leído todos, pero este no me lo he leído, y por eso esta conferencia la quería dictar con ustedes en UX, y es, hay un momento en que debemos parar, y eso está escrito, y está escrito en todos los libros de microeconomía, y es la famosísima curva de ingresos marginales contra costo total y costos marginales que nos enseñaron a todos en los MBAs, a todos en las facultades de administración, nuestro profesor de economía 1, y la pasamos de largo sin darnos cuenta que ahí estaba el santo grial de ponerle un stop al crecimiento y después, cuando lleguemos a ese stop, podemos crecer, sí, sí, solo sí, si generamos unas nuevas condiciones de valor. Vamos a hablar de eso en unos minutos. Por ahora, entonces, ¿tengo los flujos? No los tengo. ¿Tengo la capacidad de ser mejor? No la tengo. ¿Tengo la capacidad de crear, de innovar más? Sí, no la tengo. Ese es el segundo café. Pero para eso, para poder entrar en ese intríngulis de dónde poner el stop para que las ventas no nos revienten y demostrarles por qué el exceso de ventas termina destruyendo una organización, voy a hacer un repaso, Me disculpan aquí los que estamos estudiando MBA, los que estamos estudiando doctorado, pero no todos los asistentes a la charla son expertos en finanzas y perdónenme, a mí también me encanta repasar esto. Les voy a repetir 5 conceptos para que los tengan claros y si no, se les va a quedar en un video. La levita o el earning before interest, taxes, depreciation and amortizations es la utilidad. La utilidad es el flujo de cajas y dividendos, pura y sin más. Solo la utilidad que parte del ingreso sobre el ingreso menos el costo menos los gastos, no más.
Ese es el resultado económico por la actividad de un negocio. Por eso lo quiero conocer, porque es el que me habla del a qué velocidad y en qué cantidad, perdón, es que mis recursos producen nuevos ingresos. Ahora bien, esa utilidad será la EBITDA, pero yo tengo que depreciar el CAPEX, tengo que pagar impuestos y tengo que pagar intereses. Entonces empiezo a depreciar. Pero eso, ¿por qué no lo pongo antes? Porque yo primero lo que primero quiero ver en el EBITDA es cuál es la lógica, el ADN entre generación de valor y structure. ¿Por qué? Porque lo demás es técnico, aunque me cuesta, no me habla de la economía misma del negocio. Y ahí es donde tengo que tener una capacidad técnica hermosa para no ir a explotar mucho o a subutilizar el CAPEX o las capacidades financieras de la organización. ¿Entendería el flujo? El flujo es una cosa muy sencilla, que usted lo puede hacer complicado, puede tener el mejor software del mundo, pero el flujo simplemente es considerar las utilidades menos las inversiones en activos vivos y corrientes. Perfecto. Y por último, el dividendo son esos flujos, menos las amortizaciones, más el plan de inversión. Esto parece un poquitico complicado, al parecer, pero venga, se la va a resumir de una forma mejor. El EBITDA es la utilidad sin impuestos, sin pagar las cuotas de las máquinas. El EBITDA es eso, no más. Después, tengo en cuenta a cuánto tiempo estoy depreciando mis activos, porque van a tener un impacto directo en la caja, pero gigante, y ese es el motor de crecimiento de largo plazo. La depreciación de activos me va a dar después, al final, lo que llamamos pérdidas y ganancias o gain and losses, y es el que realmente me va a permitir el CAPEX en OPEX o lo que tengo que convertir de activos, volverlos después operación del nuevo. Muy bien. Y el dividendo es lo que es ese es el croissant o la media luna, o esa arepa si estuviéramos en Colombia, o ese ceviche hermoso si estuviéramos en Ecuador o en Perú, ¿okay? O ese gran taco si estuviéramos en México, o ese gran tibón si estuviéramos en New York, el cual nos queremos comer. Y esos recursos y esos ingresos sobre esos recursos al final me generan unas utilidades, pero que además regresen en forma de pago de payos a los usuarios que se llaman al usuario que llamamos el socio de la organización. Muy bien. Ahora viene la alerta. Cuidemos, ¿dónde está la plata? Aquí está tu dinero. Párale pues bolas. Si quiere, vamos en el minuto 21. Párale bolas en el minuto 21. Es el minuto crítico. ¿Por qué se quiebran las organizaciones? Aquí está. Juan, tengo un EBITDA negativo. Oh, tienes una EBITDA negativa. O sea, vendes. Sí. Y vendes mucho. Wow. Y estás creciendo en ventas, sí. Pues la EBITDA te da negativo. Llegan los de contabilidad y finanzas y te dicen, señora jefa, señora gerente o señor gerente, tenemos EBITDA negativo. Where is your money? Normalmente está en tus proveedores. Quiere decir que tu compañía está trabajando para proveedores. Punto. Ellos son los que viven bien de cuenta tuya. Si tu negocio no genera utilidades es porque tú trabajas para tus proveedores. Ya está, no más. Todavía no trabajas para el Estado, porque no conozco un Estado que cubre utilidades negativas, aunque en algunos estados tenemos renta presuntiva, pero es otro concepto que lo veríamos en otra charla con otro café. Por si las moscas, estoy tomando café argentino, que es una maravilla. Tan bueno, mejor que el colombiano, pero sin duda, o como el costarricense, que me encanta. ¿Qué pasa cuando tengo utilidades? ¿Qué pasa cuando tengo EBITDA positivo y la utilidad es positiva? O no tengo caja. No estoy viendo mi dinero. Normalmente lo veo en los acreedores, los intereses, las depreciaciones y el pago de impuestos. Cuando una compañía tiene EBITDA positivo con utilidad positiva y está afrontando problemas de caja, normalmente no significa que la compañía se esté quebrando. Lo que significa es que está jugando con candela, está jugando con una cosa peligrosísima que es no tener capacidades para enfrentar cosas fortuitas, para enfrentar paros, para enfrentar pandemias, para enfrentar emergencias. Y si alguna cosilla sale mal, que no tiene que ser de la organización, puede ser en el mercado o en el entorno, estas compañías se revientan y se revientan en minutos. ¿Por qué? Porque es básicamente el efecto del suicidio bajo la cuchilla en cine, que llamo yo, y es que cuando uno se corta las venas, se va muriendo de a poquiticos, se va quedando dormido. Aquí encuentro el tipo de organizaciones. En cualquier resbalamiento que tenga, probablemente se puede quebrar. Ahora bien, el otro caso, el EBITDA es positivo, la utilidad es positiva, pero el flujo es negativo. ¿Qué significa? No tengo la suficiente sangre en el sistema para que mi metabolismo trabaje. Normalmente veo ese dinero que está metido en el CAPEX, en el capital de trabajo.
Son compañías que se han comido un bufete muy grande y todavía no lo pueden digerir. Tiene una operación más grande de lo que su metabolismo financiero le puede dar como salud. Con lo cual generan un problema gigante porque estas tienen un nivel de riesgo altísimo. Estas sí no pueden cometer ningún error. Y normalmente veo en este tipo de compañías que tienen apalancamientos financieros muy agresivos, con lo cual a largo plazo, si las cosas no tienen una capacidad generadora de valor astronómica, se nos van a quebrar. A menos que tengan una capacidad de valor enorme y puedes inyectarle y crecerle, pero insisto, estamos hablando de los santos griales y el 90% de las organizaciones no son santos griales, sino compañías comunes y silvestres como la tuya y como la mía, que les va bien, que pagan impuestos, pero no somos Apple. Hay otro caso que es el EBITDA es positivo, el EBITDA está positivo, la utilidad es positiva, el flujo es positivo, pero no hay dividendos, no hay forma de dar dividendos. Probablemente las vemos en las amortizaciones de deuda y plan de reinversión. Por si las moscas, esto lo aprendí de un gran financiero del continente que se llama, le voy a dar el crédito y le voy a dar la cita al programa. Ya me voy a acordar de él, que por ahí lo ven en las redes y ahora se los voy a citar cuando me acuerde y probablemente lo van a poder seguir en redes altas. Pero también al final de los días esto es una lectura de cualquier libro de finanzas corporativas. Si tú aprendes a leer estados financieros en sus tres sabores, que pueden ser estados financieros o pérdidas y ganancias, si aprendes a ver balance sheet o balances y aprendes a leer flujos de caja, estructurarlos y a leerlos, probablemente vas a encontrar la forma de ir derivando si la organización tiene problemas en términos del crecimiento. Ok. Fíjense que estamos hablando siempre basados en la palabra EBITDA, porque al final de los días, toda organización parte de la gran ecuación que es I sobre C o ingresos sobre costos. Ese es un determinador de cualquier organización del mundo, por grande o pequeña que sea. Ok, entonces, ¿dónde viene la causa de la quiebra? Señores, por aquí vienen los problemas más delicados y estas son las que definitivamente van en barrena. El EBITDA es positivo. Oiga, pero la utilidad es negativa. Wow, ¿cómo es eso? Sí, señor, hay compañías que en su operación I sobre C dan positivo, pero al final, al bajarla y sacar después de la EBITDA, pagar las depreciaciones y pagar los impuestos, por Dios, la utilidad, el not PAT, el not operative profit after taxes o la utilidad neta de la organización termina siendo negativa. Esos son tipos de compañías que trabajan es para los estados, trabajan para pagar impuestos, trabajan para pagar la nómina, trabajan para otros y se van quebrando poco por poco. Este tipo de compañías normalmente subsisten por lo que llamamos en la teoría burning capital, porque estamos metiéndole capital, ¿sí? Y al meterle capital, pues se van superviviendo. De la misma manera que cuando uno está en el hospital y tiene una diálisis, usted está vivo porque tiene una diálisis y mientras su riñón no funcione y tenga una diálisis, usted funciona sin riñón. Pero la lucha de la medicina es cómo le quito la diálisis para que el riñón reactive. A eso lo llamo yo las compañías que queman capital. Esto es muy peligroso cuando las compañías, el negocio solo les da para eso, están en problemas muy serios. Hay otro complicado, el EBITDA es positivo, la utilidad es positiva, el flujo es negativo, pero no hay plan de inversiones. Entonces, ¿dónde está la plata? Aquí la veo en la finca, en la camioneta del jefe, en los viajes excesivos de la gerencia, aquí los veo en compras que no generan valor, aquí lo veo en activos improductivos, y la más delicada, cuando los dueños de las organizaciones desangran sus empresas para llevarlas a su patrimonio personal. Esto lo aprendí de 3 o 4 grandes juntas directivas en las que he estado. Por suerte he trabajado para millonarios muy grandes del continente y me he dado cuenta por testigo ocular el gran mensaje del management que les traigo hoy. Y es que los grandes empresarios son pobres ellos, dueños de empresas. Viven frugalmente, andan en moto, andan en business class muy poco, solo en vacaciones van a hoteles costosos, andan en carros modestos, no compran fincas, no compran relojes finos, pero son dueños de grandes corporaciones. Así veo comportarse a los grandes en todo el continente. Y eso es un gran mensaje para el microempresario. Aprenda a ser pobre usted, dueño de empresas millonarias. Ese es el gran mensaje. Si los quiere ver grandes, fíjense en Warren Buffett, fíjense en Elon Musk. Bueno, Elon Musk es un poco frugal, pero Elon Musk, por ejemplo, vive en casas de arriendo. Fíjense en Mark Zuckerberg y en cualquiera de muchos otros ejecutivos del continente.
Ok, ¿cómo es que se quedaron vendiendo mucho, compadre? ¿Qué es lo que pasa en el medio entonces? Sencillo. Para los que no están en maestría, entren, ya lo he explicado. Los que están en doctorado, probablemente hay papers de esto, todo lo que usted quiera. Pero lo voy a explicar de una manera sencilla. Pero sé que aquí todos son académicos de alguna u otra manera y lo van a coger muy fácil. Resulta y que acontece, esto es micro, pura micro, esto es pura micro. Micro sencilla, cojo un libro de micro y lo consigue, hasta en Wikipedia lo va a conseguir. Eso es una tontería. Lo aprendimos en microeconomía y en los libros de management no lo queremos escuchar, no lo escuchamos. Párele bolas. Resulta, sucede y acontece que esta es la curva de costo total y es una sonrisa. ¿Por qué es una sonrisa? Porque ella baja cuando aumenta la cantidad, en ejemplo suéteres, contra el precio y costo. ¿Ok? Hay un puntico que llamamos punto de equilibrio, en donde el costo total de la producción, tanto de ingresos como de costos como gastos, es igual a los ingresos. Cuando todos los ingresos son iguales a los costos y gastos, decimos que estamos en punto de equilibrio. Decimos que a ese nivel de unidades, que en este ejemplo es 8 unidades, ni gano ni pierdo. Eso lo estudiamos todos en microeconomía, sacamos 5 en el parcial y se nos olvidó que si yo produzco una unidad adicional, el ingreso marginal se mantiene, sería igual a la utilidad a partir del punto de equilibrio, pero los costos también van a subir, los marginales, y van a subir en un punto tal en que voy a empezar a perder dinero. Hasta ahí, decía la micro sencilla para gerentes. Juan Diego, ¿y dónde está el mensaje ahora? El mensaje está en esto. La única forma, chicos, la única forma de controlar esto, si yo quiero producir más allá de esa maximización, es sí, solo sí, si yo me paso a la siguiente economía de escala. Déjenme decirlo de una manera sencilla. Si todos los costos fueran variables, todos los negocios darían utilidad. Entonces, ¿cuál es la razón para tener costos fijos? Porque compro máquinas, porque en vez de tercerizar lo hago yo mismo, porque mejoro la producción, porque pongo RPs, porque trato de montar mi propia estructura comercial. ¿Por qué quiero costos fijos? Por la única razón de que quiero bajar el costo unitario de producción. Pero ese costo unitario de producción depende del máximo potencial que yo tenga en la producción. Lo que llamamos en los libros la economía de escala o la capacidad de planta instalada. Hasta ahí está bien. En sencillo, entre el punto de equilibrio y el punto máximo de la capacidad de planta instalada está el potencial de utilidades. Cuando yo por crecer me salto esa economía de escala y me voy a la siguiente economía de escala, aunque el punto de equilibrio baja como la curva 1, la 2 y la 3, aunque baja el costo unitario, ahora tengo una economía de escala mayor que me obliga a vender más. ¿Qué significa? Que las organizaciones a veces por crecer a la siguiente economía de escala no tienen el suficiente valor de mercado, el público no está jalando tanto bien y servicio para soportar un crecimiento en ventas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los buenos restaurantes normalmente se vuelven cadenas, la gran mayoría sucumben. Unos tantos como Crepes and Waffles, que se volvió global, por lo menos latinoamericano, o McDonald's, o cualquiera de ellos, pueden tener 70.000 puntos de venta, pero esa es la excepción, porque tienen un valor astronómico. La gran mayoría de los microempresarios tenemos un límite de valor, y eso es una cosa que a nosotros no nos explican en los cursos de estrategia. Es que me dijeron que los grandes cantantes colombianos como Shakira o como Juanes son globales, pero no son Elton John, son globales, pero no son los Beatles, son pero no son Rolling Stones, son hermosos, me encanta Shakira, la adoro, es lo mejor que hay en Colombia, pero ojo, 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 Shakira ha tenido toques de globalidad, pero aún no es la mejor cantante. O sea, hay que tener un poquitico de humildad en el sentido de hasta dónde voy a poner ese target. Lo importante, queridos empresarios, es que uno debe poner ese número en un tablero en la organización y decirle a toda la organización, este es el punto ideal en el cual nuestra organización maximiza sus valores. Crecer, stop, no me crezcas más de ahí en ventas. ¿Por qué? Porque si crecemos en ventas a partir de ese punto, probablemente ya no estamos siendo tan eficientes y estamos haciendo la vuelta del tonto. Y es que estamos produciendo más, vendiendo más a mayor costo y las utilidades son menores. A menos que
tengamos una capacidad de generar muchísimo más valor y montar una economía a escala mayor con más valor, que tenga un tracking, que tenga un soporte en términos de mercado. Ahí sí, la innovación es la clave. ¿Por qué? Porque normalmente comprendemos el futuro como una versión mejorada del presente. Y siempre pongo este ejemplo. Si Steve Jobs se hubiera puesto a preguntarle a la gente en el 2000 cómo deberíamos hacer el próximo celular, probablemente yo hubiera opinado que lo hagan con más teclas y que le pongan un nuevo USB, obvio, y que la pila me dure 7 días. Eso es lo que yo hubiera dicho. El primero que saque ese celular lo va a vender más. Eventualmente este señor saca un celular sin teclas, con apps, y vuelve lo que llamaríamos en innovación un diseño dominante, y hoy todos los celulares se parecen a la forma de iPhone. Con eso quiero decir entonces, ir cerrando, que para poder crecer no hay que ver las ventas, sino el value potential. Hasta ahora tengo capabilities en términos operacionales para soportar new values, la nueva creación de valor, bien sea porque tengo nuevas eficiencias o porque tengo más creación de valor. Pero definitivamente, la compañía más eficiente del mundo, si al final de los días no crea valor, no debería crecer. Sorry, se dijo y se tenía que decir. Y por suerte lo estoy diciendo en un ambiente de alta academia como la UX, pero además una nueva universidad que le está apostando a innovar y a investigar, que es por ahí por donde vienen las balas de la alta gerencia para este nuevo siglo XXI. Ok, claro, punto hacia baja, pero el nuevo punto de equilibrio es más bajo. Qué maravilla, dice la microeconomía, pero cuidado, si el valor no crece, no crezcas. Demos una pista para ir cerrando esta subparte. Tener más puntos de venta, más clientes, más operaciones, no necesariamente es tener un mejor rendimiento. Acuérdense de lo que vimos hace 15 minutos. El desempeño superior es un numerillo aquel en el cual yo tengo un desempeño, un ROI, por encima del promedio del sector, pero además con capacidades de tenerlo por encima, siempre y cuando que sea difícil de igualar y sostener. Con lo cual, si esa dificultad de igualar, que puede estar en la marca, en la patente, en la distribución, en la generación de nuevos bienes y servicios, en la integración conglomerada hacia nuevos productos y tal, probablemente puedo crecer. Pero si es simplemente ventas por ventas, cuídate, porque estarás agotando tu economía de escala y ya te veré rompiéndola, y ya te veré tercerizando para crecer y crecer en ventas y llegar a un momento en que la estructura no es capaz de soportar ese crecimiento. ¿Ok? Entonces, crecer entonces supone primero tener la eficiencia operativa en punto máximo para afrontar una nueva escala y a partir de ahí crecer con valor. Esta diapositiva podría ser el resumen del donde vamos, en donde me encantaría que se focalicen como gran consejo de esta parte. Ahora sí hablemos de ese temita de la agregación de valor. Juan, entonces, hay el siguiente café que nos tomamos en la gerencia, ¿cuál es? Juan, ¿cómo crezco y cómo tomo valor? Me encantaría hablar unas 5 horas de innovación, no hay problema con ello, otro día nos tomamos otro café, pero por ahora les voy a decir, vigilen, miren los siguientes temas. Miren cuáles son los nuevos diseños dominantes de su industria. Miren cuáles son las nuevas tecnologías que determinan la eficiencia del futuro. 2, fíjate cuáles son las necesidades que tú atacas y cuáles son las reglas de juego de esa industria. Toda industria tiene unas reglas de juego y por sí las moscas, la madre, el asunto de las cosas está en las necesidades que resolvemos. Probablemente el ingeniero Jorge, que también es profesor de marketing y ha sido ejecutivo de marketing muchos años, puede estar de acuerdo conmigo, que a mí me genera cierta predisposición cuando me dicen que los mercados se saturan. Ningún mercado se satura, porque las necesidades humanas son las mismas desde hace 2000 años ahora. O sea, la necesidad de comer, de vestirnos, de socializar, de trascender, todas son las mismas. Lo que cambia son las formas en que las satisfacemos. Y cuando generamos nuevos satisfactores para nuevas necesidades, y ojalá más arriba en la famosa pirámide maslowsiana, nos encontramos un camino gigante para poder innovar. Por otro, tu negocio es un negocio apalancado en ventas, es un negocio apalancado en operaciones, es un negocio apalancado en finanzas. ¿Cuál es el frase? ¿Cuál es el estructurador? ¿Cuál es el apalancador de tu industria y de tu sector?
Hay negocios que son apalancados en venta, las ventas por catálogo, sin miedo, pero hay otros como la producción de llantas, de vehículo o de tires, que llamamos, o de ruedas, que está apalancado en operaciones. La hotelería es un negocio basado en apalancamiento operacional, ¿de acuerdo? Hay otros que se apalancan es básicamente en finanzas, en capital de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la base del apalancamiento? Y por último, entorno. Eso sí está en todos los libros de MBAs. Entorno, si quiere, coja el PESTE más C, PESTE más C más L, coja el Five Forces y compárelo con una cadena de valor y mire el diamante competitivo de Porter. O la otra mejor, si usted Dios le da la oportunidad, viaje por el mundo, que yo he dicho, así hay una máquina del tiempo, la máquina del tiempo se llama aviones. Uno visitando otros países todos los días en otra ciudad, en otro país, usted está viajando al presente o al pasado, o al presente o al pasado. Si te acostumbras a viajar y disfrutas tu vida viajando, probablemente vas a tener la oportunidad de ver cómo en otros países están más adelantados o más atrasados en cualquier tipo de industria. Vamos cerrando diciendo lo siguiente entonces. La alta gerencia, o sea, los que nos estamos allá en la alta gerencia, los que somos consultores, los que estamos en junta directiva, los CEOs, ¿de cuál es su chamba todos los días? ¿A qué se dedican? Llegan a la oficina, se toman el primer café y dicen, bueno, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ajustar. ¿Qué es lo que ajustan? Su capacidad estratégica de ver su visión, para dónde van, cómo quieren llegar, su capacidad innovadora contra sus capabilities, contra sus capacidades operacionales de presente y de futuro. ¿Ok? Y a partir de allí, escriben en el librito, sacan el libro de la eficiencia operacional. O sea, todas las grandes actividades creadoras de valor, cuando las escribimos en el libro de la eficiencia operacional, normalmente nos dan capacidad de crecimiento. Ahora, la estrategia depende del posicionamiento, si usted quiere, desde lo porta, luego la unidad funcional será la actividad. La estrategia aplicada, entonces, lo que hacemos y no hacemos los CEOs, depende entonces de las decisiones sobre lo que sí vamos a hacer, o sea, qué bienes, qué servicios, qué distribución, qué marketing, pero además lo que vamos a rechazar. Quiere decir que una de las funciones más importantes de un CEO y de su junta directiva es rechazar, es renunciar, es saber parar, es decir, esto no lo vamos a hacer. Esto es full teoría porteriana vuelta PowerPoint para una charla así con ustedes a través de un café, pero por si las moscas, esa es la referencia. Yo simplemente le doy pincelados, pero estoy parado en los hombros de Michael Porter para esto. Muy bien. Entonces, consejos adicionales. Aprenda finanzas en el contexto de la competición. Ojo, la competencia destruye valor a menos que usted genere valor o sea mejor que otros. Conózcame su economía de escala, explótela y pare. No me agrandes tu organización sin antes asegurar que tú estás creando nuevo valor. Si estás creando nuevo valor, tómate el café del crecimiento y venga, proyecta el crecimiento, pero proyecta el crecimiento bajo economías de escala. Y por último, las finanzas empresariales son eso, empresariales. Deslígalas de tu vida personal. Siempre doy ese consejo a todos los microempresarios. Sáqueme la chequera personal de la chequera de la organización y verá cómo todo le empieza a cambiar. Ahora bien, entonces, eso de gastar o invertir. Entonces, la capacidad de pago de tu empresa es la fuerza que te genera el crecimiento en ventas en ese orden. Entonces, si tienes una organización basada en una economía de escala con un punto de maximización y ves que las ventas te están saliendo adelante, entonces, primero, agrega más valor. Primero, aumenta la economía de escala y la eficiencia operacional. Apóyate la productividad basada en tecnología. Empieza a invertir a largo plazo. Y ahora sí, señores, ustedes pueden decir que se están tomando el café de un crecimiento sostenible. Porque pues, se llama sostenible, es por eso, es porque tenemos que ser capaces de darle sostenibilidad en el futuro. Cuando ya sea sostenible, que una de las formas más rápidas que yo veo de una compañía sostenible es cuando uno puede perfectamente un día llegar a la oficina y decir, ¿qué pasa si hoy no hago nada? Mi compañía es capaz de sobrevivir sin el gerente. La compañía ya tiene un tracking suficiente en términos de mercado que le permite crecer y prosperar. Ya tiene un ADN de creación de valor natural. Perfecto. Tengo salud financiera, tengo EBITDA, pero además tengo flujo de caja y tengo además reservas hacia el futuro. Ahora sí comparte una camioneta del color que quieras. Pero eso sí,
austera, cómoda. Eso sí, cómpratela por la compañía. Descuéntala de renta sin miedo. Aprende a andar en business class de cuenta de los estados descontándolos de renta. Que la pague la operación. Acostúmbrate a ser una persona pobre, pero dueño de empresas ricas. Y eso parecería un discurso filosófico, pero la verdad lo he aprendido de los grandes. Ahora sí, jóvenes, hemos llegado al final de la primera parte de esta charla, que es la parte en la que yo pues cuento las historias, y sigue la segunda parte, que es en la que ustedes abiertamente a través de la tecnología podemos charlar. Creo que el ingeniero Jorge está filtrando las respuestas, perdón, los comentarios y preguntas. Siéntanse libres de preguntar lo que quieran, que estamos en un espacio distensionado de amigos en medio de una gran universidad, pero al final de los días estamos tomándonos un café y estamos dispuestos a dialogar. Así que, Jorge, te quiero regresar el micrófono para que dirijas, si es que tú quieres, el tema de las preguntas. Aquí les dejo las 3 palabras claves, señores. Desempeño, estructura y valor. Muchas gracias a todos. Me divertí bastante y espero divertirme más con las preguntas y respuestas o comentarios o ejemplos o con anécdotas, con lo que quieras tú, ingeniero Jorge, y toda la audiencia que nos acompaña. Bueno, muy buena tu charla, realmente fue un repaso de mi vida profesional. Ya lo creo, tú que lo has vivido, mi hermano, que ha sido CEO en compañías de marketing, y siempre es ese, el Dios bueno y el Dios malo, el Peter Pan y el Pepe Grillo que nos dicen crecer, no crecer, ¿no? No, además, si analizamos los mundos, ¿no? Yo siempre hago el paralelo entre mi historia inicial en el marketing, cuando tenía que lanzar un producto, teníamos 2 años para desarrollar el producto, 2 años para hacer el mercado de prueba y recién ahí decidimos si salíamos o no. Esta era la estructura de marketing antigua, ¿sí? Hoy estaríamos fuera del mercado totalmente en cualquier momento, es decir, hoy el mundo cambió, ¿sí? Evidentemente, y lo que antes nos decían, primero pensar y después hacer, quedó obsoleto, tenemos que pensar y hacer al mismo tiempo. Pensar, no equivocarse, hoy si no nos equivocamos es que no estamos haciendo, ¿sí? Distintas variables han pasado. Yo un poco te escuchaba y analizaba el concepto de océano azul, océano rojo, ¿sí? Y esa fue, para mí, aunque parezca una bobera, fue una de mis grandes herramientas de toda la vida. Es decir, yo soy un hombre de océano azul, es decir, a veces hay que remar en dulce de leche, como decimos en Argentina, pero en este momento hay infinitos océanos azules. Infinitos océanos azules. Escucha, todas las organizaciones buenas son de océanos azules. El único problema es qué tan grande es el océano que te encuentras. Te la pongo de este tamaño, mi querido amigo. Cuando yo tenía 300 empleados y trabajaba 15 horas al día y me quebré, tuve que entender cosas. 15 años después tengo la 10ª parte de empleados, tengo la 10ª parte de las ventas, ahora gano dinero al año y no trabajo casi. Claro, claro. Y esa compañía tuvo... Eso es experiencia también. Yo tengo que entender que yo no iba a hacer Panalpina, que yo no iba a hacer DSB, y hay que entenderlo. Como conferencista me ha ido muy bien, pero en forwarding, aquí tengo que parar y ahí me quedo. En otras cosas puedo crecer más, pero en esta no. Y fíjate, hay compañías en Colombia que haciendo pollo se compraron un banco. Y el joven Warren Buffett, que comprando periódicos, se compró Apple y Coca-Cola. O sea, uno puede ir migrando a otras canchas, que eso podría ser otra charla de cómo a veces es mejor dejar de crecer y más bien con las utilidades de mi negocio ir a otras canchas y wow, que funciona. Y es lo que hacen los grandes inversionistas. Me gustaría responderle a Galo Ponce, que dice, conectar la quiebra de la empresa al análisis de costos marginales y el análisis de desviaciones es la clave total de una empresa rentable. No, es la mitad de la clave. Tienes 2 llaves. Una es esa y la otra es la creación de valor. Recuerda, el high performance, querido Galo, son 2 cosas al tiempo. Creación de valor y eficiencia operacional. Pero eso sí, el análisis de costo marginal y el análisis de economía de escala es un gran método para encontrar el punto de maximización, que al final es el santo grial
como obsesión cotidiana año por año para ir logrando como medición, puedes decir que estoy siendo maximizando. ¿Ok? ¿Qué Bien, otra pregunta hay por ahí? no, me parece bárbaro. Evidentemente, todos están preocupados si vamos a distribuir esta conferencia, ¿sí? Creo que Porque sí, creo que sí. encontraron como un manual, ¿sí? Ok, bueno, pues déjame decirte, mi querido Jorge, voy a hacer aquí lo que llaman los jóvenes un spoiler. Yo Ujú. normalmente no publico mis conferencias online ni distribuyo los PowerPoints, pero ¿quién le dice que no a Yux y a Jimena? Perdona. Yo no, Juan, queremos que nos permitas colgarla. Y yo le dije que sí, que no había problema. Punto. Uno sabe en qué casa está y para mí será un honor que la cuelgues y que la pongas cerca de tus estudiantes, de tus grupos de interés y de todo el que la quiera tener. Claro que En están los realidad, derechos de... te cuento, no colgamos la presentación. Por lo menos que se tomen el trabajo de ver todo el video nuevamente, ¿Ok? ¿sí? Sí, colgamos el video, ¿sí? Oh, mejor aún. Bueno, espero haber salido lo Exacto. suficientemente sexy hoy para que los jóvenes y las señoritas no se asusten al ver otra vez esta película. Ah, compadre. Ok, 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 bueno, como no hay muchas preguntas, voy un poco a seguir con estas novedades que tenemos, ¿sí? Ok, Bien, en primera instancia, ya para ver si pasa, ok, todas las personas que participaron van a tener su certificado de participación qué bueno. prácticamente en los próximos 5 días hábiles. Digamos, subrayo, el certificado va con el nombre y apellido, cómo se registraron, ¿no? Y cualquier problema que tengan, aquí tienen el teléfono y la dirección de mail de la licenciada Jimena Molina, que es la coordinadora de la red Alumni Futuro Value Global, lo solucionan con ella cualquier problema. Próximos eventos de octubre. La próxima charla que tenemos es una conferencia que se denominó El Principito, la educación y la innovación con calidad. Me encantó la propuesta, va a ser una propuesta con un paralelo entre arte y problemática de la educación en función del libro El Principito. El De doctor Luis Antoine de Eduardo Saint-Exupéry. Peláez Valencia, el martes 3 de octubre, 18 horas de México, 19 horas de Colombia, Ecuador. El jueves 5 de octubre, la conferencia de gestión y manejo de conflictos, el magíster de Luis Enrique Montalvo González de Ecuador, 18 horas México, 19 horas de Ecuador y Colombia. El miércoles 4 tenemos un café con Wix, es un diálogo con universidad que hacemos para Ecuador y para también Latinoamérica, donde vamos a tirar un desafío muy importante que lo va a dar el director ejecutivo de Ecuador, es decir, Latinoamérica necesita investigadores. Esta es una problemática que está teniendo Latinoamérica y estamos tirando el desafío. En esta presentación, digamos, la directora de admisiones de la universidad va a dar una propuesta interesante de un taller que se llama Mi Anteproyecto de Investigación para todos aquellos que quieran participar. Esto es el miércoles 4 de octubre, 20 horas, ¿sí? En este caso, estamos haciendo junto con la gente de Ecuador, con el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Electricistas de Ecuador, un hackathon. ¿Qué es un hackathon? Es un juego de roles, donde es un juego de retos, donde en 48 horas tienen que resolver una problemática de la educación en Latinoamérica. La idea es que desarrollen ideas de proyecto. En este hackathon tengo el honor de inaugurarlo con Wow. una conferencia que se llama La Educación del Futuro, una conferencia que la quiero mucho porque de alguna manera para entender hacia dónde vamos tenemos que saber dónde estamos y antes de dónde estamos, por qué llegamos a donde estamos, para aquellos que no saben los tsunamis que hemos pasado en estos últimos tiempos, ¿sí? Esto es el viernes 6 de octubre, 19 horas, y va a estar comentado en todas nuestras redes sociales. Un poco aquellos que quieran participar de este hackathon, tienen ahí 2 códigos QR. Uno, si quieren participar dentro del hackathon
con un equipo o personalmente, después se forman los equipos, pueden inscribirse, y aquellos que son doctores en estos momentos, estamos buscando mentores. ¿Qué son los mentores? Su trabajo va a ser apoyar a los equipos de trabajo, a un equipo de trabajo en una mentoría durante este hackathon de 48 horas. Ahí tienen también el código QR, así que ustedes pueden inscribirse en todo esto. Esto lo organiza, como dije antes, la Instituto de Ingeniería, Ingenieros Electrónicos y Electricistas de Ecuador, coorganiza la Universidad de Investigación e Innovación de México y coorganiza también la Red Alumni Futuros Payú Global. Así que llegamos al final. Tienes una parrilla grande, tienes una parrilla grande para este fin de año. Wow, te felicito. Grande, no, está muy grande. Buena. Tenemos mucho más, Juan. Sí. Prácticamente tenemos cerca de 20 y pico de conferencias de acá a fin de año. Martes y jueves prácticamente todas las semanas, inclusive los sábados hay algunas, porque con gente de España, para que no les sea difícil a ellos participar, lo hacemos por la tarde. Y no me queda más que agradecerte la presentación, Juan. Fue un gusto conocerte. A mí. Oye, pero espera, que tengo aquí leyendo hay una pregunta de Jaime Andrés que la podemos contestar. Dale, contéstala, por favor. Dice Jaime Andrés, nos pregunta, y es una pregunta reflexión, y él nos lleva hasta qué punto la racionalidad en el consumo se traduce como un consumo racional de recursos para empresas en crecimiento ralentizado. Mi querido Jaime Andrés, desde Deming, desde Fayón, lo que hemos aprendido es la merma, los excesos, la desviación estándar, los desperdicios son el enemigo de la productividad. Sencillo, compadre. Así que me encantaría decirte que tienes que leerte un libro escrito ayer, pero están escritos hace casi 100 años, en donde cuando nos volvemos obsesivos con la eficiencia operacional, nos empezamos a encontrar estos grandes temas. Te doy 3, 4 pistas, modelos, porque los eficientes imitamos modelos. En valor no se puede imitar nada. En strategy es peligrosísimo imitar, vas al fracaso. Pero en eficiencia operacional uno se copia de todo lo que existe. Entonces la Universidad Toyota, la Universidad Chrysler se inventan grandes cosas en Toyota y toda la industria las copia. Calidad total, MRP, SIM, de hecho SAP como modelo general de aplicación común RP, Just in Time, Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, todos esos, Jaime Andrés, son modelos que van hacia el uso racional de recursos, que tiene que ver con productividad, pero de paso nos estamos tomando el champán de la sostenibilidad con el mundo, que por si alguna razón los buenos empresarios estamos muy preocupados por el planeta que le vamos a dar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y eso hace parte del ADN de un gran empresario, y es la preocupación por nuestro bolsillo, pero por la salud del planeta. Eso hay que dejarlo claro, porque entonces si no, no necesitamos universidades, querido ingeniero, ¿cierto? Para eso queremos ser empresarios, para ir por libertad por el mundo. ¿Y cómo vamos a ser libres si estamos siendo responsables con el planeta, con la sociedad? Así que parece una doble moral, pero no lo es. Y es que la sostenibilidad, por eso está pintada de amar la racionalidad de los recursos, mi querido Jaime Andrés. Y bueno, me despido de los que más pueda, de Cecilia, de Lili, de Nancy, de Ana Milena, de Galo, gracias por tu pregunta, de Ingrid, desde Guatemala, me saludan también desde Ecuador, que amo a Ecuador profundamente, sobre todo la comida de Ecuador me encanta. El norte de Ecuador y el sur de Colombia son exactamente lo mismo, somos exactamente iguales. De hecho, Latinoamérica somos iguales. Un abrazo para Cecilia, también para Gloria, para Josefina, para Judith, para Jaime Andrés, para Ramiro y para Jorge, y bueno, para otros tantos que aquí están en la sala. Ingeniero Jorge, el gusto es mío. Dios quiera que me encuentre contigo en esta hermosa ciudad de Buenos Aires un día, o en México, que también es hermoso, o en cualquier ciudad en Bogotá donde Dios nos encuentre. Y será mi gusto estar contigo cuando nos vuelvas a invitar. Un abrazo para todos. Espero que les haya gustado. Ahí tienen la grabación. Un abrazo. Un gran abrazo. Y bueno, para todos ustedes, les pido por favor que cuando se cierre esta presentación, se va a abrir una encuesta de satisfacción. Nos encantaría que ustedes nos pongan cuáles fueron sus conceptos, nos califiquen, y para nosotros es muy importante saber cómo tenemos que crecer, qué podemos hacer las cosas mejor.
¿sí? Digamos, crecemos con las cosas que nos dijeron que no son buenas y nos encantan, nos endulzan los oídos cuando nos dicen las cosas son lindas. Así que quiero terminar como termino toda conferencia, dándole un deseo. Lo importante es que sean felices en su vida. Muy buenos días, Juan. Un gran abrazo y un gran abrazo para toda Latinoamérica y nos vemos muy pronto. Muy buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto.